algunos es muy temprano, para otros no, aunque sigue siendo temprano. Bueno, les queremos dar la bienvenida a esta segunda parte de la clase de la profesora que nos ha acompañado y que nos va a acompañar durante este año, que es la doctora Dayana Fernández Mato. ¿Mato está bien? Matos. Matos, con ese. Bueno, estar con Dayana es un placer, ustedes la conocen. Tienen los que no, tienen las clases subidas al centro de investigaciones. No quiero dejar de agradecer, que muchas veces nos olvidamos, pero no corresponde. No quiero dejar de agradecer al área interdisciplinaria de Educación y para los Derechos Humanos del Centro de Investigaciones de Derecho a la Salud de la Universidad Nacional de Rosario, al Programa de Educación para la Paz, No Violencia y los Derechos Humanos, y a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, a la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Relaciones Internacionales y al Centro de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario, y al SADOP por acompañarnos en estas patriadas que nos mandamos en encontrarnos y empezar a discutir algunos temas. Los encuentros, Diego seguramente les va a poner, los encuentros anteriores se pueden ver, se pueden visitar en la página del Centro de Investigaciones de Derecho a la Salud, que queda en el chat. Y bueno, saludar a Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua. Hoy tenemos México, Colombia, Ecuador, Brasil y bueno, y a los nacionales. Si me olvidé, de España, perdón. De España, a los colegas de la maestría en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid de España. Bien, vamos a operar de la siguiente manera. Yo no quiero que se pierdan, especialmente por pedido de ustedes, la retroalimentación que hacemos después de las sesiones, el poder charlar con Dayana. Por lo tanto, vamos a empezar ya, no vamos a esperar más ingresos, vamos a empezar a horario, y sí quiero que después tengan un tiempo para charlar con Dayana sobre las problemáticas y sobre la excelente primer parte y la excelente segunda parte que cuando Diego quiera la pone en aire, y vayan anotando las preguntas en el chat, usen el chat como forma de comunicación, que nosotros los vamos a recoger y vamos a trasladársela directamente a Dayana, o también abrir el micrófono en su momento. Bueno, presentar a Dayana ya la presentamos. Académicamente es consultora, fue consultora y es consultora de organismos internacionales, es profesora, es máster, es politicóloga, es jurista, trabaja en el área de educación, de género y derechos humanos, es profesora titular en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, y ahora está en Colombia, residiendo en Colombia, en la Universidad de Barranquilla, en la Simón Bolívar de Barranquilla, de mi querido Barranquilla. Con Dayana trabajamos hace vamos a decir más de 4 años, para no decir 20. Y tiene la generosidad permanente de poder iluminarnos y de poder brindarnos la posibilidad de
pensar dentro de la diversidad. Dayana es una persona que para el tema es sumamente coherente, porque una cosa es hablar de diversidades y de géneros, y otra cosa es poder hacerlo también en la práctica. Y Dayana es una de las personas que, tanto desde lo afectivo como lo intelectual, esto lo respeta. Es un principio ético para ella, todo lo que ustedes van a escuchar. Así que aprovechen a charlar, sacarse dudas, no tengan miedo. Ella nos presenta nuevas teorías que nosotros no conocemos, por lo menos algunos no conocemos. Y esta es la idea de una universidad que se abre, no una universidad que se cierra en sí misma. Así que bueno, Diego, cuando vos quieras, adelante. ¿Okay? Entonces, esto es lo que dice Rivera Pusicano. Luego tenemos otra feminista, ella se autodefine como autónoma, que ha trabajado con bastante profundidad el tema de las prácticas políticas de las mujeres indígenas. Ella es una italiana, pero que está sentada en México hace más de 30 años, se llama Francesca Gargalo, es filósofa, también es académica, profesora universitaria, es poetisa, es narradora y es una persona comprometida verdaderamente con esta idea de desmontar los patrones coloniales. Ella misma habla de ese proceso que ella tiene que hacer como mujer racializada, pero en una posición jerárquica, de un proceso de reflexión permanente para darse cuenta de sus privilegios. Y de verdad que, miren, ella es consecuente con lo que está hablando. Entonces es importante tenerlo presente. Ella misma habla que a veces su presencia, además blanca, italiana, su presencia es vista cuando ella llega a querer hablar con ciertas mujeres indígenas, con suspicacia, y obvio, ella dice, ¿cómo no van a llegar cómo no van a tener esa posición si las han expoliado, les han quitado todo, ha habido una violencia absoluta? Entonces, yo permanentemente necesito que me digan mi situación de privilegio para yo desmontar esa situación en la cual me encuentro. Entonces, en un trabajo que ella hizo bastante amplio, donde recorrió toda América Latina, desde México hasta Argentina, para tratar de establecer diálogo de saberes con esas mujeres indígenas y las prácticas políticas que tienen, ella pudo identificar 4 grandes líneas en estas prácticas. ¿Por qué? Porque las mujeres indígenas, hay muchas mujeres indígenas que desarrollan prácticas políticas propias de resistencia a esa colonialidad de poder, pero que no se asumen o no se autodefinen como feministas por distintas razones. Entonces, a partir de esta idea, Francesca habla desde prácticas políticas. Entonces, la tipología está marcada por aquellas mujeres indígenas que trabajan a favor de una buena vida, que es un término muy usado por las mujeres indígenas, esa idea de buena vida. Incluso hay una feminista que vamos a ver posteriormente, Julieta Paredes, que señala que esa buena vida de la cual hablan las mujeres indígenas es lo que se conoce en Occidente como feminismo, ¿ok? Entonces, mujeres indígenas que trabajan a favor de una buena vida para las mujeres a nivel comunitario, según su propia cultura, pero que no se llaman feministas porque al reivindicar la solidaridad entre mujeres y hombres, que está muy presente como dualidad constituyente de su ser indígena, temen que el término sea cuestionado por los dirigentes masculinos de su comunidad y que las demás mujeres se sientan incómodas con ellas. Acuérdense de la estigmatización que está presente en el término feminista, del cual no escapan estas comunidades indígenas. La segunda tipología la vincula con aquellas mujeres indígenas que niegan llamarse feministas porque cuestionan la mirada de las feministas blancas y urbanas sobre Diego, su accionar y sus ideas. ¿me escuchás? No te estaría escuchando nada, está como tildada la clase. A partir de una realidad, un contexto que no es el propio, entonces esos saberes que vienen bajo una mirada de superioridad que están presentes en América Latina, que están presentes en la academia, esas feministas blancas o blanquizadas. Cuando hablamos de feministas blancas o blanquizadas, son aquellas feministas latinoamericanas que no son blancas, obviamente, pero que su formación
hablo de sobre todo de las académicas, su formación, sus categorías de análisis, su forma de abordar cuando se refiere a los pueblos originarios es bajo una mirada totalmente occidental, pero además una mirada a través de la superioridad. Entonces, las indígenas se niegan a esto y, por supuesto, entonces cuestionan esa mirada. Incluso hay un video de Lorena Capnal, que es una feminista guatemalteca, de la cual ya vamos a hablar, que ella señala algo en una entrevista que me pareció genial, porque es algo así como ella dice, a mí no me va a venir ninguna mujer actualmente, ninguna mujer blanca, mestiza, occidentalizada, me va a venir a decir que yo como indígena no soy sujeto de conocimiento, o sea, no soy sujeto de episteme, dice ella. Efectivamente, porque su construcción, ¿verdad? A partir de su experiencia y de sus prácticas políticas, su teorización a partir de su propia realidad la hace tener conciencia de su subjetividad y de su condición de sujeta de episteme. Entonces no va a venir otra a negarle esa condición. Entonces, en la tercera tipología se vincula con mujeres indígenas que reflexionan sobre los puntos de contacto entre su trabajo en la visibilización y la defensa de los derechos de la mujer en su comunidad y el trabajo de las feministas blancas y urbanas para liberarse de las actitudes misóginas de su sociedad y que a partir de esa reflexión se reivindican feministas o iguales a feministas, ¿verdad? Estas son las que están allí en cooperación. Y luego están esas feministas indígenas que se afirman abiertamente feministas desde un pensamiento autónomo, no desde algo impuesto, y que elaboran prácticas de encuentro, manifiestan públicamente sus ideas, teorizan desde su lugar de enunciación, y eso es importante reconocerlo, están teorizando desde el lugar, desde esa idea de conocimiento situado, ¿verdad? Y en permanente crítica y diálogo con los feminismos no indígenas en los recuperados o reconstruidos territorios de América Latina. Es fundamental esa idea, porque aquí sí se da, y esa es la, digamos, la fortaleza de este feminismo autónomo, este pensamiento autónomo de la feminista, de esta cuarta tipología. ¿Por qué? Porque no solamente teorizan sobre su realidad, sino que entran en cuestionamientos y en debates críticos con las feministas de otras corrientes, de todo lo que pasó en América Latina. Entonces, dentro de esta cuarta tipología están los feminismos comunitarios postulados en Bolivia por la Asamblea Feminista de Bolivia y las feministas comunitarias chincas de Guatemala. De hecho, aquí vamos a destacar dos feministas de esta corriente, que son Julieta Paredes y su entronque patriarcal en Bolivia, y Lorena Camnal y su idea de territorio cuerpo y territorio tierra en Guatemala. ¿Okay? Entonces, en siguiendo con Francesca Carvalho y este recorrido que ella hizo y este análisis que ella hizo de las distintas prácticas políticas de las mujeres indígenas en América Latina, la hacen señalar que existen distintos posicionamientos. No podemos hablar de la feminista indígena o la mujer indígena, no, es que volvemos al tema del contexto, ¿verdad? Del conocimiento situado a partir de las experiencias propias y de las propias prácticas políticas. Entonces, dentro de algunos de los posicionamientos con los cuales se consiguió Francesca Carvalho, destacan esa idea de complementariedad. Se radicaliza esa idea de complementariedad entre hombres y mujeres indígenas. Entonces, mujeres y hombres somos complementarios para la comunidad. No podemos prescindir de los hombres, pero podemos exigirle la equidad. Entonces ella dice que esa fue un lineamiento, un posicionamiento que se consiguió entre las mujeres náhuatl, quiché, nobe, quechua, aymara y mapuche. Ojo, también es importante señalar que hay una visión de algunas prácticas políticas y de algunas visiones de algunas mujeres indígenas que tienen una idea idealizada de lo que implica el hombre o los hombres de su comunidad antes de la llegada de los conquistadores, antes de la colonia. Plantean que antes de la colonia, pues obviamente no existía ni la violencia, ni esta subordinación, ni esta inferioridad de las mujeres por parte de los hombres indígenas. Algunas, porque como les digo, el feminismo comunitario y estas dos que vamos a hablar, que son Julieta Paredes y Lorena Camnal, nos dicen, por el contrario, que hay un
patriarcado anterior al patriarcado colonial, y por eso Julieta habla de entronque patriarcal. Pero hay otras, como les digo, que no, que tienen otra visión. Entonces, también otro posicionamiento parten de una organización comunitaria que denuncia un patriarcado ancestral, que les estoy hablando, fortalecido por el patriarcado colonial del que hay que liberar el propio territorio cuerpo mientras se defiende el territorio tierra comunitario, como lo plantea las chincas de Guatemala. Plantean, insisto, que buscan la buena vida para las mujeres. Esto es como algo generalizado, la buena vida para las mujeres. Ahora, esta buena vida tenemos que deslastrarnos de la buena vida pensada bajo las premisas del consumismo capitalista neoliberal. De esa buena vida no están hablando de estas mujeres. Incluso algunas de ellas destacan, no están en contra, no todas se oponen a la idea de individualidad. Entonces, algunas de ellas hablan de ese fortalecimiento del ser individual, pero ese ser individual que necesita, valga la redundancia, ser, ¿verdad? Y pensarse y autorreconocerse, pero también bajo la premisa que ese fortalecimiento fortalece a esa identidad comunitaria y colectiva. Entonces, la buena vida dependiendo de las experiencias de cada pueblo y dependiendo de sus necesidades. También es importante destacar que esos análisis que se hacen desde el punto de vista occidental del sexismo y de esas estructuras que están allí sexistas y cómo influyen en esa violencia, no son análisis que estén presentes, según lo que Francesca Gargalo se consiguió, en estas líneas y prácticas políticas de las mujeres indígenas. Entonces, por eso Francesca dice que los elementos simbólicos del sexismo son pocas veces tocados en sus reflexiones, prefiriendo estudiar cómo detener las autoridades que expresan ideas misóginas y ocultan su diferencia hacia la violencia contra las mujeres, llegando a dejar impunes los delitos que se cometen contra ellas. Recuérdense que en algunos de estos espacios la violencia contra las mujeres es muy alta, pero eso no implica que a ellas les guste o ellas acepten que se les vea en una posición victimista. Ellas se niegan a esa posición de pobrecitas las mujeres indígenas, vamos a protegerlas de esos hombres indígenas que las violentan. Ese no es el posicionamiento a partir del cual ellas construyen sus prácticas políticas. Y están en una posición victimista, pese a que reconocen que por supuesto están en una situación gravísima de violencia, violencia epistémica, violencia simbólica, violencia estructural, tanto por los hombres de su territorio como por los otros hombres, por el propio sistema político, pero por eso ellas construyen prácticas políticas para desmontar estos sistemas, pero no desde la victimización, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la victimización las subordina, las considera una situación subalterna. Elaboran estrategias comunitarias para el cuidado de las mujeres y la socialización de su trabajo de reproducción de la vida, que es uno de los elementos, para mi modo de ver, más interesante de analizar esa simbología del sanar, ese cuidado de las mujeres, esa actuación comunitaria que es invisibilizada, que es negada, pero que además es subordinada, es parte de esas prácticas políticas. Muchas mujeres indígenas analizan desde su condición femenina la historicidad del racismo, la explotación laboral, la marginación y la exposición a la violencia que sufren. Y dejan de lado los mecanismos sociales de inferiorización de las mujeres propias del universo simbólico de sus pueblos. ¿Okay? Entonces, esos son algunos, por supuesto no son todos los posicionamientos de las prácticas políticas de las mujeres indígenas, pero fue parte de lo que vio Francesca Gargalo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de este feminismo comunitario del cual hablamos, que es un feminismo autónomo, donde las feministas reconocen que al patriarcado que llega con los colonizadores, ahí le antecede un patriarcado ancestral, ¿ok? Y entre ellas, bueno, destacamos Julieta Paredes, boliviana, de origen aymara, fundadora de Mujeres Creando Comunidades, y quien desarrolla esa categoría del entronque patriarcal. Es decir, ella parte de esto que les acabo de decir, que existe un sistema patriarcal ancestral y que con la llegada de los colonizadores lo que se da es un entronque entre uno y el otro para generar mayor opresión, mayor control y dominio sobre las mujeres. Entonces ella habla que no se puede hablar de descolonización, ¿verdad?
sin despatriarcalización. La descolonización pasa necesariamente por erradicar este sistema patriarcal. Vamos a leer lo que dice Julieta Paredes, y la cito. Las relaciones injustas entre hombres y mujeres aquí en nuestro país también se dieron antes de la colonia y que no solo son una herencia colonial. Hay también un patriarcado y un machismo boliviano, indígena y popular. Descolonizar el género en este sentido significa recuperar la memoria de las luchas de nuestras tatarabuelas contra un patriarcado que se instauró antes de la invasión colonial. Descolonizar el género significa decir que la opresión de género no solo vino con los colonizadores españoles, sino que también había una propia versión de la opresión de género en las culturas y sociedades precoloniales, y que cuando llegaron los españoles se juntaron ambas visiones para desgracia de las mujeres que habitamos Bolivia. Este es el entronque patriarcal del que hablamos. Una vez descolonizado y desneoliberalizado, consideramos imprescindible recuperar la denuncia feminista del género para desmontar el patriarcado, que es más antiguo que la colonización y el neoliberalismo. Es un enfoque que plantea acabar con la socialización de las mujeres en género femenino y la socialización de los hombres en género masculino. No queremos ser femeninas ni masculinos, queremos ser mujeres y hombres con historia y cultura propia, como punto de partida, para nombrarnos con nuestras propias voces en medio de estos procesos de cambio que vive nuestro país. Fíjense la potencia de esta categoría, la potencia de señalar que existe un patriarcado que es más antiguo que lo que afecta actualmente, que es la colonización y el neoliberalismo, y que desmontado estos dos, pues por supuesto que también hay que desmontar ese patriarcado, ¿ok? Entonces, eso es, pues, les recomiendo que lean la obra de Julieta Paredes. Al final están las referencias bibliográficas y la potencia de su discurso, de su narrativa. Luego tenemos otra feminista comunitaria, pero esta vez nos vamos para Guatemala, una indígena maya chinca, Lorena Carpal, que es educadora comunitaria y feminista comunitaria. Lorena Carnal es de origen maya. Ella se cría en las zonas excluidas, los barrios marginales cercanos a la capital, producto de la dictadura de Ríos Montt. Su familia tuvo que salir de sus territorios. Entonces se ubica en este contexto. Fue víctima de violencia, ha sido víctima de todos los tipos de violencia, como ya les dije, la violencia estructural que permea las vidas y las prácticas de las mujeres indígenas, pero también fue víctima de violencia sexual, y eso es importante señalarlo, no para revictimizarla, sino por la construcción que ella hace de esa apropiación del territorio cuerpo y de ese vínculo del territorio cuerpo con el territorio tierra. El territorio cuerpo se vincula con esa idea de proteger, de reconocer la individualidad de cada quien. Esto lo digo con términos míos, no con los términos de Lorena. El territorio cuerpo, ¿verdad?, como parte sustancial de ese desarrollo, de esa forma de vida, pero ella no se ve el territorio cuerpo sin la protección de ese territorio tierra. Y el territorio tierra está vinculado con ¿qué? Con ese proceso de expoliación presente en los territorios ancestrales. Ella hace su trabajo en el Alta Verapaz de Bolivia, donde las empresas canadienses activistas están haciendo desastres, porque ese es un tema que tenemos que señalarlo y denunciarlo cuando hablamos de esos países que tienen esos altos índices de desarrollo humano, que son una maravilla. Canadá, Suecia, son una maravilla hacia lo interior, pero hacia el fuera, muchas de sus prácticas empresariales son prácticas depredadoras. Pasa con esas empresas suecas, pero pasa también con estas empresas que están en la minería, empresas extractivistas, porque ese es uno de los grandes problemáticas que hay que denunciar en América Latina, y que denuncian estas mujeres y denuncian muchos de los pueblos originarios que están dentro de las corrientes del colonialismo, que es las prácticas extractivistas que se invisibilizan de tal manera, porque es que esos hombres y esas mujeres que están allí
dentro de sus propios países también se les niega la condición de sujeto. Entonces, no, que se va a construir una represa, ay, aquí están los mapuches en Chile fastidiando porque van a construir una represa. No, no, es que ese es su territorio, y le está quitando ese vínculo que establecen los pueblos originarios, que es un vínculo no basado en la propiedad privada, es un vínculo más profundo, más complejo, que decir que no, es que es un territorio que le pertenece a alguien. ¿Okay? Entonces, bajo esa premisa del territorio cuerpo y el territorio tierra, y la necesidad de la protección de ambos y la violencia que sufren ambos, construye su teoría Lorena Camnal. Y aquí también voy a leer, les recomiendo que lean lo que ella dice, está también la referencia en al final de todo esto. Entonces, ¿cómo visualiza? ¿Cuál es la explicación que ella da al territorio cuerpo? Asumir la corporalidad individual como territorio propio e irrepetible. Permite ir fortaleciendo el sentido de afirmación de su existencia de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, emerge la autoconciencia que va dando cuenta de cómo ha vivido este cuerpo en su historia personal, particular y temporal, las diferentes manifestaciones y expresiones de los patriarcados y todas las opresiones derivadas. Recuperar el cuerpo para defenderlo del embate histórico estructural que atenta contra él se vuelve una lucha cotidiana e indispensable, porque el territorio cuerpo ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados, para asegurar su sostenibilidad desde y sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, el control sobre el cuerpo de las mujeres que, fíjense que ella habla de que es milenario, o sea, no responde únicamente a la conquista, responde a que anteriormente también había una apropiación de ese territorio cuerpo por los hombres de los pueblos originarios. Entonces dice, recuperar y defender el cuerpo también implica de manera consciente provocar el desmontaje de los pactos masculinos. Y ese es un término que me parece sumamente interesante, porque ella habla aquí, además de algo que está muy vinculado yo lo vinculo mucho con esta idea liberal de los pactos y los contratos. Entonces, hay un pacto masculino entre los colonizadores y los colonizados. Entonces, ella lo que dice es que hay que desmontar esos pactos masculinos con los que convivimos, lo cual implica cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad. En relación con ese territorio tierra, se señala Lorena Camnal que se trata de una propuesta feminista que integra la lucha histórica y cotidiana de nuestros pueblos para la recuperación y defensa del territorio tierra, como una garantía de espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos. Es esta una de las razones por que las feministas comunitarias en la montaña de Chalapán hemos levantado la lucha contra la minería de metales, porque la expropiación que se ha hecho sobre la tierra por la hegemonía del modelo de desarrollo capitalista patriarcal está poniendo en grave amenaza la relación de la tierra que tenemos mujeres y hombres con la vida. Ha establecido la propiedad privada como garantía y legalidad de su tenencia para asegurar que un espacio en concreto pueda reinar. El proceso de expropiación del territorio tierra habrá que analizarlo desde cómo se fue instaurando con mayor fuerza con la penetración colonial, basado en el despojo y extracción masiva de los bienes naturales de pueblos indígenas, con lo cual la situación y condición de las mujeres indígenas en relación del bienestar que le proveía la naturaleza para la promoción de su vida se vio gravemente amenazado. Y aquí, entre negrillas que yo pongo, a este proceso histórico de opresión contra la naturaleza y sus bienes se une todo el actual sistema extractivista neoliberal que en su visión de desarrollo occidental pretende mejorar la vida de los pueblos con estrategias de participación e involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza. No defiendo mi territorio tierra solo porque necesito los bienes naturales para vivir y dejar vida digna a otras generaciones. En el planteamiento de recuperación y defensa histórica de mi territorio cuerpo-tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo apropiado para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones, y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra
porque no concibo este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Y repito esta última frase. No concibo este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio cuerpo como también para mi territorio histórico, la tierra. En ese sentido, todas las formas de violencia contra las mujeres atentan contra esta existencia que debería ser plena. Igualmente, todas las transnacionales generan una forma de violencia contra la tierra cuando se arremete a la extracción de sus bienes naturales en función de generar mercancía y ganancias, cuyo objetivo es promover la guerra, el poder económico del oro y la transformación biotecnológica de los seres. En la última década se ha incrementado la defensa de tierra y territorio como una consigna política de los movimientos indígenas continentales de la Via Yala. Luchas importantes se han generado donde las comunidades se han levantado para defender lo que históricamente les pertenece. Sin embargo, una contradicción al interno de los movimientos de defensa territorial es el hecho que las mujeres que conviven en el territorio tierra viven en condiciones de violencia sexual, económica, psicológica, simbólica y violencia cultural porque sus cuerpos aún siguen expropiados. Entonces, fíjense, hace el cuestionamiento a ese extractivismo, pero también cuestiona las prácticas de los hombres de su propia comunidad, ¿verdad? Por la forma como ejercen violencia de los distintos tipos en contra de las mujeres de su comunidad. O sea, a mí me parece sumamente interesante todo el planteamiento de Lorena Carnal, su vida, sus prácticas políticas, y también les recomiendo que lo lean a plenitud. Fíjense que mucho de lo que estamos viendo aquí desmonta todo lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Efectivamente, porque lo que implica es, sí, hay distintas corrientes de feminismo, válidas todas, porque cada quien tiene el derecho de opinar como quiera, pero lo que no se puede permitir o lo que se cuestiona y genera la crítica es que se quiera imponer una forma de ver la realidad, y esa forma de ver la realidad en principio es violenta, porque violenta al excluir la experiencia y práctica de otro cuerpo, de otro sujeto. Entonces, estas feministas comunitarias que no desconocen un patriarcado, incluso usan una categoría, ¿verdad?, de las feministas blancas, como ustedes saben. Bueno, el patriarcado no lo desarrollaron, o no es una idea de la feminista, pero ellas lo usaron. Ya sabemos lo que implicó el uso de la categoría patriarcado para, por ejemplo, Kate Millett. Entonces, estas feministas comunitarias no niegan esta categoría, solo que le están dando otro significado a partir de sus prácticas políticas, a partir de sus luchas particulares. ¿Okay? Entonces, insisto, les recomiendo que se lean tanto a Julieta Paredes como a Lorena Carnal. Hay otras feministas o mujeres indígenas que tienen prácticas políticas muy interesantes, como Gladys Sul. Aquí también está lo que señalaba, o la lucha que dio Berta Cáceres, ¿se acuerdan? Berta Cáceres, que tenía una lucha muy fuerte contra el activismo y fue asesinada. Entonces, son muchas. Obviamente este es un espacio solo para darnos una idea de lo que implica los feminismos desde la Via Yala. Y tenemos entonces otra feminista que hace una propuesta crítica desde el feminismo latinoamericano y caribeño. Ella se llama Ochi Curiel Pichardo, es dominicana, ¿verdad? Pero migrante, está aquí en Colombia, es profesora en la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en antropología social y tiene una visión muy, muy crítica. Muchas de sus ideas yo la comparto en relación con esos saberes o la colonialidad del saber, como también la llama, entre otros, ese venezolano que les digo, también les recomiendo que lo lean, que es Edgardo Lander. Entonces, ¿qué es lo que plantea Ochi Curiel, entre otras cosas? Una oposición a ese feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal, porque uno de los grandes cuestionamientos que ella se autodefine como feminista autónoma, tiene años en esto, ya en los años 90, ella tenía prácticas feministas. Ella fue a Beijing, entiendo yo por lo que la he leído, que estuvo en Beijing, no le gustó para nada esa institucionalización que se está dando en el feminismo, con los feminismos, y entonces ella plantea un feminismo que se piensa y se repiensa a sí mismo, y esa es una de las grandes, el feminismo, los feminismos están llenos de contradicciones.
hay paradojas en el feminismo, pero en todo proceso de conocimiento hay contradicciones. Entonces, el feminismo no es más que también que responde a esa construcción, construcción de, por ejemplo, el sujeto del feminismo, que sigue siendo un tema a debatir. Tenemos más de 200 años definiendo y discutiendo cuál es el sujeto del feminismo, las contradicciones que se dan. Entonces, Ochi Curiel nos plantea un feminismo que se piense y se repiense a sí mismo en la necesidad de construir una práctica política que considere la imbricación de los sistemas de dominación, porque es importante, como lo señala ella, que se entienda que el sexismo, el racismo, el capitalismo y todas las formas de exclusión son sistemas de dominación. Porque considerar esta matriz de dominación, como lo dice Patricia Hill Collins, es lo que le otorga al feminismo una visión radical. Entonces, ella es feminista, autónoma, pero se inscribe en las corrientes radicales. Y como ustedes saben bien, se habla de radical porque va a la raíz de los sistemas de dominación. Entonces, fíjense que ella habla que en los años 90, parte de las feministas críticas y radicales se asumieron, o sea, asumen como autónomas frente al fenómeno de la institucionalización del feminismo. ¿Cómo se da? Y está muy presente en América Latina, expresada a través de la homogeneización en la preparación y seguimiento a las conferencias mundiales organizadas por la ONU. Estas feministas autónomas critican mucho las organizaciones, no, ellas, por supuesto que ellas están dentro de los movimientos sociales, porque por ejemplo Ochi Curiel, uno de los elementos sustanciales de su teoría dice es que las prácticas políticas no pueden ser separadas de la teorización. Es decir, pareciera que las prácticas políticas van por un lado y la teorización van por el otro lado. Entonces, quienes teorizan no reconocen que dentro de las prácticas políticas también generan teorías. Miren, hay un video de ella, no me acuerdo por allí, que está muy interesante porque ella está hablando de una universidad española. Entonces ella plantea es que las mujeres no queremos solo ser testimonio, las mujeres de ese sur, no queremos ser solo el testimonio de las mujeres del norte para que construyan a partir de nuestros territorios sus teorías a partir de sus categorías construidas a partir de su experiencia. ¿No? Nosotras también podemos teorizar a partir de nuestros conocimientos. Y en alguna parte dice, porque yo estoy aquí no como testimonio, yo estoy aquí como teórico. Entonces me parece sumamente interesante y potente ese discurso, ¿verdad? Para que se entienda que también hay una colonización del saber que es muy clara y cómo ciertos feminismos han sido cooptados por la institucionalización, han sido cooptados por las agencias de Naciones Unidas, que además imponen la agenda política de género a seguir. Eso también es una realidad. Pero vamos al caso venezolano. Eso está presente en toda América Latina. Las Naciones Unidas imponen una agenda de género. Y es esa agenda de género que ellas tienen a donde esas ONG pueden suscribirse a solicitar financiamiento. ¿Es mentira o es verdad? Esa es una gran realidad. Pero por el otro lado, vámonos a la realidad de Venezuela. Ustedes saben el aporte de esas ONG de mujeres que hacen a las mujeres en Venezuela, que su situación fuera peor si no fuera por eso, y también el mismo hecho que dentro de las ONG hay mujeres que tienen que sobrevivir porque resulta que tienen que vivir de algo. Ochi Curiel, Francesca Gargalo, yo misma, no me voy a comparar con estas mujeres, pero yo misma, obviamente tenemos un salario en la academia y sobrevivimos con ese salario y cuestionamos a la academia dentro de la academia, ¿no? Criticamos esa forma de aprender el conocimiento y esa negación de otros saberes. Uno de los elementos que más critica Ochi Curiel y que yo apoyo totalmente es que se cuestione los saberes no académicos. Es decir, la academia es una forma de conocimiento, pero hay que reivindicar otros saberes ancestrales porque hay distintas formas de conocer. Entonces, eso es un elemento sustancial. Entonces, esa crítica desde la academia es válida, pero también es necesario reconocer que dentro de esas ONG hay mujeres que necesitan comer y que esas mujeres hacen un trabajo con otras mujeres. Pero no se niega que, no les niego que las Naciones Unidas imponen la agenda de género. Las Naciones Unidas, a través de esta idea de género, invisibilizan a las mujeres. Eso también lo reconozco. Entonces, y volvemos a la paradoja del feminismo. Yo he sido consultora de Naciones Unidas. Yo he hecho cuestiones con Naciones Unidas. Hago cosas con
organizaciones, con ONG, porque además creo en el trabajo que están haciendo, porque trabajan con lo que tienen, y esa es una realidad, ¿ok? Pero bueno, es porque estamos hablando de Ochi Curiel, y esto es lo que ella expresa, que es una feminista autónoma. Ella tiene algo que se llama, también se lo recomiendo que vean, la batucada feminista, la revoltosa, y me parece sumamente interesante. Aquí yo sé que hay varias que están en el área del arte, porque es un discurso político, una práctica política a partir de una batucada. Ustedes saben algo más potente que unos tambores y unas letras unas letras de canciones con contenido político feminista radical, y que la gente se pare a escuchar. Pues bueno, sí, llega el discurso, y son formas distintas de, de ejercer, o de ejercer, no, de acciones y prácticas feministas las que se hacen de esta manera. Entonces, Ochi Curiel lo que dice es que al accionar del movimiento feminista frente a la cooptación de muchas feministas por parte de los estados, gobiernos, partidos, frente a la dependencia ideológica de la cooperación internacional. Y hace un cuestionamiento absoluto se los hace además en su cara, lo cual me parece súper interesante, a la cooperación internacional para el desarrollo de España. Se les dice ¿qué es eso de cooperación para el desarrollo? Es decir, hay unos pueblos que no están desarrollados, y ustedes van a cooperar con ellos, pero a ustedes se les olvida, esto dice ella, a ustedes se les olvida que estos pueblos están en esa condición porque ustedes lo que están es en deuda con esos pueblos por la situación, el extractivismo, la expoliación de sus recursos por más de 500 años. Entonces, también es interesante lo que dice. Todo lo cual ha tenido altos costos para el feminismo, al perderse buena parte de sus postulados políticos más éticos y revolucionarios. Entonces, ella reivindica la necesidad de esas prácticas políticas autónomas y radicales. Y yo creo que en América Latina, por un lado, se está dando esa institucionalización, de la cual ella habla, pero por el otro lado están surgiendo distintas prácticas políticas radicales, bastante interesantes, en todos los espacios se están dando. Entonces, bueno, volvemos a que son los temas de las contradicciones del feminismo. Entonces, para terminar, quiero culminar precisamente con una frase de Ochi Curiel que dice lo siguiente: descolonizar para las feministas latinoamericanas y caribeñas supondrá superar el binarismo entre teoría y práctica, pues le potenciaría para poder generar teorizaciones distintas, particulares, que muchos pueden aportar para realmente descentrar el sujeto euronorcéntrico y la subalternidad que el mismo feminismo latinoamericano reproduce en su interior. De no ocurrir esto, seguiremos analizando nuestras experiencias con los ojos imperiales, con la conciencia planetaria europea y norteamericana que definen al resto del mundo como lo otro, incivilizado, innatural, irracional y no verdadero. Entonces vemos la potencia de estos discursos, y ustedes están aquí, ustedes son latinoamericanas, ustedes son unos sujetos y sujetas contextualizadas. Entonces es importante que conozcan estas prácticas políticas, estas formas de teorizar a partir de las experiencias coloniales que han pasado 500 años, pero que están allí y que sin duda alguna están en nuestras construcciones identitarias y en nuestra subjetividad. Entonces eso, de alguna manera, es el resumen de este tema que abordaba el feminismo desde Abya Yala, o los feminismos desde Abya Yala, y referidos a los feminismos decoloniales. Aquí está las referencias bibliográficas, obviamente que no son las únicas, pero las que usé para esta presentación. Como les decía, todas son sumamente interesantes, pero quiero recomendarles particularmente lo que dice Lorena Cabnal en su trabajo Feminismos Diversos, el feminismo comunitario. Lo consiguen en la red, y el de Julieta Paredes, que se llama Hilando Fino desde el feminismo comunitario, ¿ok? Entonces, bueno, con esto culminamos, y seguiremos hilando, seguiremos tejiendo y seguiremos recorriendo el feminismo o los feminismos desde sus distintas teorizaciones y sus distintas prácticas políticas. Muchas gracias. Excelente, Diana. No sé si se escucha, sí. Excelente presentación. Gracias, Julio. Para mí, novedoso, y me dejó, invito a todos y a todas que podamos ir expresándonos
Vamos a poner la pantalla como para poder vernos. Si yo aprendiera, sería fantástico. Estándar, no. Vista. Pues estoy viendo la presentación de Diego. Diego, si podemos sacar la presentación, me hace un favor. Bien, yo mientras tanto yo tengo un par de temas, pero quiero que hablen. Creo que esto es un eje que nos merecemos hablar. Todos y todas. Porque desmonta una forma del conocer. Diego, ¿vos me escuchás? Se está viendo tu pantalla. Epa. A ver cómo hago. Espérenme un segundito, ¿eh? Ya vamos a solucionarlo. Diego, ¿podés dejar de compartir la pantalla tuya, por favor? Bueno, se ha quedado tildado. Ahí está. Muchas gracias, Diego. Y mil disculpas. Diana tuvo un bajón de luz. Cosa que es muy común tanto acá como en el norte, en Barranquilla. Que a veces pasábamos, no sé ahora, pero antes pasábamos días sin luz, días completos sin luz. Sí los voy a invitar a que vayan haciendo preguntas y vamos a trabajar como trabajamos siempre, con la idea de relatoría. ¿Sí? Le voy a pedir a Mao y a Lorena si pueden, en silencio Lorena, me cuesta, pero si pueden hacer una relatoría de cierre, y a Franco, que lo veo, o a Ciro, que está por acá también, a cualquiera de los cuatro. Diana, no sé si estás con nosotros. ¿Ya volviste? Salido para volver a entrar. No sé si hay preguntas en el chat. Hola, buena. Disculpen, Sí, hubo un bajón de luz. Ustedes saben, el terror de los docentes en América Latina, la falla del Wi-Fi y los bajones de luz. Sí. Y aparte en Barranquilla suele suceder. Cuando vivía yo allá, a veces pasábamos 3 días sin luz, 2. Ahora creo que están mejor, pero bueno. Te Sí, pero decía, habilitemos el diálogo. Nos queda media hora. Yo tengo un gran tema con esto. Me parece que, a ver, me gustó mucho esta idea del territorio, cuerpo y tierra. Eh, Me parece que cambia la orientación epistémica, cambia la orientación de cómo uno mira el mundo. ¿Sí? Porque es cierto, y aparte de los chicos y las chicas han sido formados, y nosotros también, Diana, en nuestro paso por el capitalismo y sobre todo por el derecho, en una modalidad contractual, de cosa por cosa. ¿Sí? Y me parece que hace un giro epistemológico interesante y que no tiene que ver con lo que hablan los del norte sobre decolonización, sino que está planteado desde otro lugar.
que me deja un poco más tranquilo, ¿sí? Creo que hay que romper. A ver, nosotros vivimos, incluso con el concepto de derechos humanos, vivimos bajo un modelo hegemónico. Las historias, los territorios también, los cuerpos también. Y se intercambian, aún en las relaciones que creemos más sanas, se intercambian como contratos, como datos. No, como datos no, como datos. Somos usuarios y consumidores. Me parece que una crítica muy profunda al derecho y a los derechos humanos. Me impactó esto y me gustó. Y después lo otro que me gustó, que me gustaría que lo podamos codialogar entre todos y con tu guía, por favor, es este entroncamiento patriarcal sobre los géneros. Vale. No sé si hay más preguntas o algo, o cómo vamos a hacer O reflexiones. Digo, esto es abierto, ¿eh? Vale, sí. Sí, sí. No sé, Hay otra. Pablo. Ahí está Pablo. ¿Qué tal? Hola a todos y a todos. Es muy interesante este pacto patriarcal que enseguida se me vino a la mente, este pacto, digamos, de los contractualistas europeos, cómo lo trae directamente bueno, a lo que estamos hablando, y me llamó mucho la atención este pacto patriarcal y este entroncamiento también dice Julio, entre el patriarcado ancestral con el patriarcado colonial, si se quiere, y cómo viene a fusionarse o a entroncarse, empeorando todavía las condiciones del feminismo, como lo mencionaba bien Diana. Ángeles, adelante. ¿O estás sin micrófono? Sí. Perdón. Bueno, yo lamentablemente entré tarde al Zoom porque tenía problemas de conectividad, pero lo que pude apreciar es que, haciendo una breve síntesis de mi interpretación, es que han hecho un trasplante de las conductas del viejo mundo hacia el nuevo, pero aprovechando algunos estereotipos de acá, de algunas culturas precolombinas, cosa que después las mujeres criollas empezaron a rebelarse contra esos mandatos. Y tenemos ejemplos como Juana Zurduy y tantas otras mujeres que se rebelaban contra ese modelo ya estereotipado. Creo que la mujer criolla es la que surge con este nuevo pensamiento. Gracias. Bueno, a mí eso me deja reflexionando porque es como que siempre hablamos de que hay un otro o hay una fuerza institucional que nos hace ser de una determinada manera, pero a las instituciones a su vez las hacemos nosotros, los seres humanos, y no se podría dar este patriarcado que se da, que para mí es una cultura patriarcal. Yo lo llevaría a que tenemos una cultura patriarcal y que está cimentada en cómo las madres criamos a nuestros hijos y cómo nos ponemos y nos situamos en esto de cuando hacía mucho hincapié, y me acordaba de Pichón Rivière, con esta cuestión del hombre situado, hombre, mujer, ser situado, y creo que siempre cuando uno le da vueltas, hay un autor que habla de los matriarcados, que bueno, es muy conocido, Bachofen, no sé si lo han leído, pero él hace una historicidad de esta cuestión de que se arranca con un matriarcado y cómo se fue pasando, y cómo a su vez cuando el Homo sapiens fue sapiens sapiens, a ver, como que cuando quisimos ser tan racionales y quisimos alejarnos un poco de la naturaleza, y cuando quisimos dominar, que creo que ahí es donde viene el capitalismo, que cuando nace y por qué los europeos vinieron acá a tratar de comerciar, siempre es poner un interés comercial por sobre el interés del ser, digamos, y desde ahí empezamos con que existe la idea de individuo, nos desconectamos de la naturaleza, viene toda la revolución científica del siglo XVI y nos dice, bueno, nosotros somos superiores y vamos a dominar la naturaleza, y creamos una bomba atómica, y creamos, es como que
ahí hay un descorrimiento y hay una sociedad y hay mujeres que estamos avalando eso. A eso es a lo que iba. No se hace porque sí o no viene abstractamente y se viene, sino de que hay una cuestión social de consentimiento y de que vamos para adelante. Ahí también estamos viendo en que no hay educación, no hay esta idea, Julio, que hablábamos tanto el año pasado en clases, de pensar que la gente está vulnerada porque nació así, entonces hay gente que no somos vulnerados y hay otros que sí, y naturalizamos que el pobre tenga que ser pobre, y hoy tenemos en boga lo que pasó acá en Rosario, de este chico que asesinó a los ladrones, y entonces se divide en que si era el delincuente está bien, había que matarlo, si no había que matarlo. Alguien pensó si esa persona estaba excluida, cuál fue su historia, por qué llegó a tener la condición que tenía. Con esto no estoy haciendo una apología del delito, ni mucho menos, pero voy a que entonces no, porque está bien, no es tan asesino si mata a un delincuente, y todas esas cosas se dan en la sociedad y creo que dan para mucho de reflexión y de ver qué estamos haciendo, para dónde estamos yendo, desde dónde nos ponemos, si es simplemente resistir desde decir somos feministas, desde alguna escuela de feminismo, porque hay un montón, como ya Diana nos va diciendo de los martes. Creo que es algo más profundo y que viene, que ya lo tenemos, y hay una cultura patriarcal de la cual a veces como que queremos usarla y queremos decir esto sí nos conviene, entonces esto sí lo tomamos y así estamos. Y en cuanto a algo que vos decías, Julio, recién de los derechos, yo retomé la carrera de Derecho el año pasado. Y si hay algo que a mí me quedó grabado de las materias que fui dando es que el derecho es un derecho económico. El derecho va y lo único que preserva son propiedades, digamos, un derecho de la propiedad privada, por más que me digan en derecho civil que el nuevo código ahora ve la persona. Si vos tenés un derecho económico, el derecho te está amparando, y si no hay derecho económico en juego, al derecho no le importa. Por lo menos es triste, pero es la sensación con la que yo me quedo, que existe el derecho cuando hay un bien atrás, bien capitalista, bien neoliberal, para defender, si no, no hay derecho. Tenemos por suerte estos espacios también para salir de ese derecho por ahí capitalista, de ese derecho conservador. Tenemos estos espacios, me parece que está bueno aprovecharlos. Y creo que también se está cambiando un poco el paradigma, porque lo presencié yo el otro día en una clase, por ejemplo, que es una clase de reales, bien de este derecho que menciona Mao, y en un ejercicio yo veía un montón de cuestiones constitucionales. Digo, veo el artículo 14 bis por todos lados, y me decía, ustedes tienen otro pensamiento ahora, más constitucional. Nosotros estamos formados, me decía la profe, en esta estructura más capitalista, más conservadora, más de ese derecho que menciona Mao. Y estos espacios creo que están para tener otra visión, otra mirada crítica y poder observar de otro lado el derecho. Sí, yo eso no discuto y me parece que es esencial, y yo creo que la sociedad va a cambiar cuando cambie la educación. Les pido que vayamos ordenando porque hay varios que han pedido. Perdón, bueno, le dejo el espacio a otro. No, yo para hacer un diálogo al final, si quieren, pero... ¿Yo puedo aportar algo? Sí. Digo, sí, tomando esto que decía Mao, me quedo con algo que me llama mucho la atención de esta autora Lorena, no me sale el apellido ahora, digo, ¿no? Cómo este territorio cuerpo-tierra nos trae a distintas luchas y distintas luchas históricas de apropiación, diría yo, Mao, me permito corregirte el término, de la tierra, sus derivados, sus productos, y que nos trae hasta luchas históricas como la soberanía alimentaria, como los poderes hegemónicos económicos se apropian de la tierra y sus frutos y de cosas ancestrales como por ejemplo la semilla, que no tiene dueño y que le pertenece íntegramente en realidad a los pueblos originarios de América Latina, y que hoy en día se pone en discusión y nos condiciona la alimentación del día a día, y que genera una violencia económica y una violencia
histórica y es una lucha histórica también de género, porque eran esas mujeres las que cuidaban y cultivaban esas semillas. Diana, hacemos una intervención tuya, a ver por dónde nos vamos orientando. Sí, estás muteada. Muchas cosas interesantísimas que han dicho todas y todos, y voy a tomar algo que decía Pablo, que me parece fundamental, y además cuando él lo dijo, me retrotraí al momento cuando yo estudiaba Derecho, que esto no era, o sea, era imposible pensar de que se hablaran de estas cosas, ¿verdad? Y todavía, o sea, yo estudié en la Universidad Católica en Venezuela, y yo creo que todavía estos temas no son temas de debate, y sin duda alguna estos espacios y estas reflexiones son buenas para eso. Y voy a unir un poco lo que decía cada uno en relación con algo que voy a empezar con el tema de los derechos colectivos. Y antes de que ustedes empezaran a pasar el video, estaban hablando un poco de las sentencias que van a leer, que si Jenny Lacayo, Niños en la Calle, que a mí particularmente esa sentencia me encanta. Nos gusta a los dos mucho. Pero Yo insisto, mis alumnos ¿ah? disparan cada vez que les digo. Que la única sentencia es María da Pena, que se las hago leer completa. Sí, esa sentencia digamos que es un poco, sobre todo la parte de Cansado Trindade, es un poco literatura. Bueno, pero lo que quería señalar es que, por ejemplo, está la sentencia de los Mayagnahuastingui, que es fundamental en este sentido porque habla de derechos colectivos. Y por supuesto que hablar de derechos colectivos implica ir en contra de ese derecho liberal o de esa crítica, por ejemplo, que le está haciendo Mao a todo al derecho, porque definitivamente lo que tenemos es acuérdense que las instituciones responden a quien detenta el poder, y eso fue uno de los grandes aportes del materialismo histórico, ¿verdad? El hacer comprender que las instituciones no son instituciones pétreas, que están allí y ya está. No, las instituciones cambian y se ajustan y responden a relaciones de poder, de manera que quien tiene el poder, quien detenta el poder, define las instituciones. Eso es una realidad. Entonces, no olvidemos que es el derecho nuestro, el derecho tal y como lo conocemos hoy día, es herencia liberal. Esa es una gran realidad. Y entonces, por supuesto, esa herencia liberal responde a que la propiedad es el bien tutelado principal. Entonces, por supuesto, esa es la realidad, pero dentro de la realidad la podemos ir cambiando. Y por eso estamos aquí. Decía Sheila, que ya ustedes la conocen, que Julio, ella y yo somos tres viejos idiotas, pues terminaremos siendo viejos idiotas porque seguiremos creyendo en lo mismo, en que la realidad se puede cambiar desde adentro, ¿no? Entonces, definitivamente, ese derecho liberal que está allí no tiene, o sea, su interés principal no es el ser humano, más allá del ser humano propietario, ¿sí? Pero, y desde allí nace, además, desde esa herencia liberal, nacen los derechos humanos. Si ustedes se ponen a analizar cuál de los derechos humanos que tenemos es el menos humano de los derechos, pues la propiedad. O sea, ese vínculo de considerar la propiedad como derecho humano responde al hecho de que respondía a los intereses de ese momento, ¿sí? Esa es una realidad que está allí. Entonces, eso es desde la perspectiva del derecho, eso es un análisis que debemos hacer y estar en permanente, o sea, las teorías críticas sirven precisamente para eso, para cuestionar ese derecho y hasta qué punto ese derecho responde verdaderamente a las demandas societales, porque esa es la otra pregunta. Entonces, ¿hasta qué punto responde el derecho con esta estructura tal y como fue concebida a las necesidades? Por ejemplo, yo me ubico en lo mío, pues, en la violencia contra las mujeres. ¿Es que el derecho de verdad le está dando respuesta a las mujeres? Indiscutiblemente que no, porque ese derecho, incluso los mecanismos probatorios del derecho van en contra de un delito que ocurre sobre todo en la intimidad, donde es tan difícil probarlo a partir de las teorías clásicas de la prueba, por ponerle solo un caso, ¿no? Entonces, es un poco esa idea de ir cuestionando lo que hay y cómo, pero no solo criticar, sino ¿qué proponemos? O sea, ¿qué alternativas hay? Desde ese punto de vista me parece súper interesante cuando Pablo decía, sí, efectivamente, o sea, estos espacios son para eso y que entre todos y todas reflexionemos. Otro elemento que quiero destacar es el tema del peso de la cultura y el tema del patriarcado. Ahora les voy a hacer una pregunta para ver de qué quieren que hablemos las próximas semanas, porque me parece súper interesante este tema.
Y quiero señalar, por ejemplo, el artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Generalmente a mí no me prestan atención cuando yo siempre empiezo, casi siempre que voy a hablar de algo de derechos humanos de las mujeres, empiezo con ese artículo 5, porque es que el artículo 5 de la CEDAW es la piedra angular de todo lo demás. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? Dice, en la obligación que tienen los estados de erradicar los patrones y estereotipos basados en la subordinación. Es decir, ¿qué es lo que reconoce la CEDAW hoy? El peso de la cultura. Es decir, cómo el peso de la cultura es un límite claro para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, definitivamente, de lo que estamos hablando es del tema cultural, y precisamente porque la cultura con la religión son los temas más difíciles de cambiar. Es más fácil cambiar una ley, es más fácil cambiar otra cosa que ir a la cultura. Por eso esos enfrentamientos tan fuertes que tenemos con la gente que opina distinto de nosotras y nosotras por razones religiosas o por razones culturales. Pero allí está el kit de la cuestión, es decir, la cultura ha sido una forma de opresión. Entonces, ha sido una forma de opresión para las mujeres, pero no solamente para las mujeres, sino es una forma de opresión a los grupos en una situación histórica de desventaja, como las poblaciones indígenas, por ejemplo. Entonces, incluso en esto que hablaba Ochi Curiel, en esa brecha en cuanto al conocimiento, ustedes ven que el conocimiento se produce en el norte, o sea, falso, ¿no? Pero es la idea de que el conocimiento se produce en el norte, y ¿qué hacemos nosotros y nosotras? Agarramos las categorías que ellos hacen para nosotros producir nuestro conocimiento más limitado. Pues obviamente todo eso hay que desmontarlo, es decir, el conocimiento se puede producir desde distintos ámbitos, y lo señalaban ustedes, y eso lo desarrolló mucho una autora que se llama Donna Haraway, que ella tiene un libro que se llama la teoría del cyborg, creo que, no me acuerdo bien el nombre, pero la teoría de ella lo que habla es del que el conocimiento o el sujeto que conoce es un sujeto contextualizado. Es decir, primero no existe una ciencia neutra, todo el que está conociendo parte de su formación, de su cultura, de su socialización. En ese sentido, cuando yo me enfrento a un problema a tratar o a una relación con otro sujeto, pues soy contextualizada, es decir, soy mujer, feminista, latinoamericana, inmigrante. Eso me determina y va a determinar hacia dónde yo voy a dirigir mi investigación. De igual manera lo va a hacer un hombre blanco, occidental, con ingresos de un país desarrollado. Pues su investigación también va dirigida al hecho de que es un sujeto contextualizado. Entonces, eso es un poco lo que hay que ir desmontando, esa idea de que hay un conocimiento universal, de que además hay el poder, o sea, el conocimiento solo viene de una región geográfica y el resto estamos para repetir. Y un poco, yo creo que estas mujeres feministas que yo les planteo, vienen a eso, cuestionar lo que hay y decirle, no, no señor, o sea, por eso me gusta Camnal. O sea, yo soy sujeto de episteme, es decir, yo soy sujeto de conocimiento. A mí ustedes no me van a venir a decir que es que yo, porque soy indígena, o porque no pasé no tengo un PhD, no soy sujeto de conocimiento, ¿sí? Entonces, un poco esa la idea. Y ya para culminar, para darle la oportunidad a los demás y a las demás, quería señalarles que yo tengo como dos temas que me parece que pueden ser interesantes. Es hablar de las teorías de género, porque pareciera que sabemos del género, pero hasta qué punto de verdad, porque el género es útil como categoría analítica, pero también la podemos cuestionar, y de hecho sabemos que ahorita hay un cuestionamiento fuerte al género. Ese es un tema que me parece que puede ser interesante, se lo dejo a reflexión. Y el otro tema, que sé que ustedes están estudiando derechos humanos, es el tema de la evolución, el abordaje de la violencia contra las mujeres en los tribunales internacionales de derechos humanos. Es decir, hay un elemento muy interesante que yo estoy como tratando de que se vea más, es que, por ejemplo, la Corte Interamericana ya tuvo la primera sentencia donde declaró la tortura, en un caso de violencia, tortura por parte de un particular. Pero todavía falta que la Corte entienda que los malos tratos y la violencia en el contexto de una relación de pareja, por su magnitud o gravedad, en algunos casos también puede ser considerado tortura. Es decir, todo está allí para que sea considerado tortura, pero todavía no. Entonces son dos temas que les dejo allí, y bueno, espero sus opiniones al respecto, después que hagan todas las reflexiones sobre lo que estábamos hablando. Gracias, Julio. Hemos quedado tildados. A ver,
¿Alguien? Voy a hacer entrada Valeria. Escucho. Si yo me quedo pensando en esto. A ver, y me pareció muy interesante. A ver, yo iría por los dos lugares, Diana. Profe, ¿puedo hacer una acotación? ¿Juliana? Sí, Sí. adelante. Que me parece muy fuerte por haber leído los fallos que nos fueron subiendo al Classroom, en los que hablaba de los niños de la calle. Creo que ellos fueron los niños torturados, y en ese fallo se hablaba de que hasta las amenazas muchas veces pueden ser tomadas como tortura, según, o sea, es como que las amenazas según el grado, con solo imaginarte lo que te pueden llegar a hacer, eso se puede tomar como tortura, y que al día de hoy todavía lo que es la violencia en las parejas no se pueda tomar como tortura, siendo que hay mucha gente que ha habido casos que se mostraba que en las propias casas los maridos las queman, les apagan cigarrillos, las arrastran por el piso, y ese tipo de cosas que no sean tomadas como tortura es muy fuerte y saca a relucir lo atrasados que estamos, porque por ser algo que pasa dentro de una casa, el Estado no se puede meter o no se quiere meter. Eso es realmente muy fuerte, porque se ve también el nivel de desprotección en el que nos encontramos en frente a esas situaciones, porque por ser privadas no nos ayuda ni nos protege un Estado que debería estar presente hasta en esas situaciones. Solo eso, profe. Vale. Julio, voy a hacer una intervención porque me parece Pero que... tranquila, es tu casa. Gracias, Julio. Con lo que dijo Juliana es muy interesante y efectivamente, y les voy a recomendar unas lecturas al respecto, porque fíjense que aquí es un tema también incluso de cómo se ha configurado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los avances que han habido y por qué han habido avances. Entonces, no sé si a ustedes ya les pusieron para leer la sentencia de María Elena Loaiza Tamayo, que es una clásica, una sentencia clásica. Esa la vemos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ok. Bueno, rapidito lo que quiero decirle es que María Elena Loaiza Tamayo es una peruana que fue condenada por supuestamente ser miembro de Sendero Luminoso, y fue la primera vez que una víctima viva obtiene reparación de la Corte Interamericana, ¿ok? Entonces, pero bueno, ustedes después van a ver eso, pero lo que quiero destacar del caso de María Elena Loaiza Tamayo es que cuando ustedes leen el caso, hay suficientes elementos para decir, no, es que esta mujer fue violada. Es decir, mire, los mismos elementos de prueba que usaron para señalar que había tortura, que había una gran cantidad de violación de derechos humanos, había para decir que sí, que efectivamente había sido violada. Pero ¿qué pasaba en ese momento cuando la Corte decidía? La ginopia de género, la ginopia es la ceguera, es decir, no ver cómo un hecho afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Eso está allí presente en ese caso. Fíjense que hubo que esperar hasta el 2006, donde se da por primera vez una sentencia en la Corte Interamericana, que fue el caso también peruano del penal Castro, donde se hace un análisis, digamos, de género, donde se ve que, por ejemplo, puede haber violencia sexual sin que haya contacto físico alguno. ¿Qué pasó? Además que había todo un movimiento internacional. ¿Cuál es la diferencia cuando deciden Loaiza Tamayo a cuando deciden el penal Castro? Cuando en ambos casos hay elementos para señalar que había violencia. Pues, entre otras razones, es que cuando se decide el penal Castro, hay dos mujeres como juezas, ¿ok? Es decir, es esa mirada de las experiencias particulares. Y entonces, eso es fundamental tenerlo presente, porque a veces parece que hay una regresión, porque este es el tema de los derechos humanos, y por eso su carácter dialéctico, esa permanente tensión que vamos adelante, pero vamos para atrás, y eso está allí muy presente. Y efectivamente, esa idea, como, acuérdense que todo, bueno, ustedes los que están formándose tienen la oportunidad de una formación en derecho distinta, crítica, pero quienes ya tenemos 20 años de graduados y graduadas o más, que son los que están dentro, tienen una visión del derecho totalmente distinta. Entonces, cuesta, o sea, hay que hacer un proceso reflexivo personal de deconstruir esas categorías
para poder entender, es que sí, mire, ese terror íntimo, como lo llama, es una autora norteamericana, se lo voy a mandar con Julio, se llama Rhonda Copelón, ella lo llama el terror íntimo. Eso es tortura también, como decía Juliana, sin duda alguna que los elementos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno es cometido por agente del Estado y el otro es cometido en el contexto, sobre todo, de una relación íntima de pareja. Pero los dos, o sea, más allá de esa diferencia, los elementos son muy parecidos. Entonces sí, definitivamente hay que cuestionar lo que hay y una forma buena es hacer análisis a través de las categorías que vamos cuestionando, de lo que hay en las sentencias en materia de derechos humanos, que bueno, es un poco el tema que nos une a todos y todas aquí, ¿no? El tema de los derechos humanos, sin duda alguna, bajo otra visión. O sea, los derechos humanos liberales no nos da respuesta a lo que queremos, a lo que queremos, sin negar el hecho de la importancia que tuvieron en su momento, porque también el hecho que critiquemos cosas no implica que no reconozcamos lo que significó en ese momento, es decir, que todos los hombres nacen libres e iguales. Es decir, sin duda alguna se excluyeron a las mujeres, eso es una realidad, pero implica un cambio sustancial a creer que el origen del poder es divino. Entonces, eso también hay que estar allí. Entonces, un poco es eso. Por eso yo ahorita con el tema del feminismo hay algo que me está... Por un lado reconozco que el intercambio de saberes, pero por otro lado me preocupa muchas veces en las jóvenes que digan que no hace falta leer. Pues si hace falta leer. Para mí es fundamental leer, porque si tú no lees, entonces puedes estar descubriendo el agua tibia. A pero ver, además... es que justo diste en un punto ahí. El sistema de Bourdieu puro, no es ningún invento mío. Ajá. Pero el sistema de dominación simbólica es clarísimo, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho, o nos preocupa, y acá hay varios profesores, colegas, ¿no? Cuando las modas se instituyen de manera vacía, ¿sí? A ver, me gustó esta idea de complementariedad, en primer lugar, ¿sí? Nosotros no, que planteaste. Y creo que con esto el círculo de hoy va a cerrar, porque quiero que cierre con muchas preguntas, no quiero respuestas, para que el martes arranques con la convención. En primer lugar, creo que hay que reescribir la historia. Hay que reescribirla, pero hay que tener cuidado de que no sea falsa. Digo, que no sea una demodé. Que no sea Chanel, digamos. Que sea una historia con sujetos vivientes y con sujetas vivientes, con actores del relato. Digo, si algo tenemos en la historia, en nuestra historia, es la exclusión, ¿sí? De algunos relatos. Y bueno, bien lo decían las compañeras indígenas, digamos, porque aparte también hay toda una, por el otro lado, lo que estudiamos en algún momento antropología también, te dabas cuenta que el derecho no me gustaba, se probaba en distintos lugares. El relato de que el patriarcado surge cuando llega el colonialismo. Bueno, no. Acá acabas de decir, yo voy a trabajar sobre ese texto, había un patriarcado, digo, que se fortalece con la llegada de la colonización. No, pero había un patriarcado, este ensamble, que el entroncamiento me parece que es la categoría. Entronque. ¿Sí? Entronque. Entronque, perdón. Entronque. Este entronque no, me parece que es central. Eso me parece por un lado. Y por otro lado, yo creo que también hay que discutir los feminismos. Y también tienen que ser feminismos inclusivos de otros géneros. Digo, por eso también me hace ruido la categoría de género como único. Y quiero pensar en géneros, ¿sí? También en un proceso conflictivo, dialéctico, de ida y vuelta, no es necesario que yo me autoperciba de la misma manera durante un lapso de periodo de tiempo y me quede quieto, porque voy a repetir el mismo modelo de hábitos y dominación simbólica que traía. O sea, me parece que en materia de fundamentación nosotros necesitamos una
un gran análisis y penetrar sobre lugares que no hemos penetrado. ¿Qué es niñas, niños y adolescentes en género? ¿Sí? Esto es un lugar que está vacío. Y adultos mayores. Esto es un lugar que hemos dejado vacío. Sí. Creo que pareciera que los movimientos de género, por lo menos lo que se ve, digamos, pareciera que los movimientos de género únicamente nos ocupamos, de derechos humanos nos ocupamos del sector activista. Y los que están enclaustrados en los geriátricos, psiquiátricos, parece que no hubiera... Bueno, me parece interesantísimo abrir estos nuevos campos para empezar a pensar los géneros en distintos contextos. Es lo que nosotros hablamos en educación, es lo mismo que tú dices, pero es lo que decimos hablamos en educación como el currículum situado. Digamos, a ver, situarlo en distintos, de las discapacidades y géneros. Digamos, pero géneros. A mí la S me deja mucho más tranquilo cuando voy a... No lo robas, la S. Me deja mucho más tranquilo cuando voy a... Cuando termino, porque digo, ver, si me confundí puedo incluir más. Pero no quedó nadie fuera. Creo que es eso, Diana, y que hay que construir. Y hay que ponerse a trabajar mucho y a construir, pero bueno, necesitamos un equipo como este. Bueno, Julio, un poco quizás es el gran aporte del feminismo negro y el último gran aporte del feminismo es el tema de la interseccionalidad. O sea, Sí. de entender que si yo soy blanca, profesora universitaria, vivo en un país del norte, seguramente yo no estoy viviendo todas esas exclusiones, opresiones que están viviendo otras. Y eso es lo que da esa interseccionalidad como manera de análisis, cómo se imbrincan todas esas categorías, género, origen étnico, grupo etario, como tú dices, las personas adultas mayores, los niños, y eso es un tema interesante. Por otro lado, al género se le hace mucho cuestionamiento y lo vamos a hacer aquí. O sea, yo les voy a traer como las distintas posiciones, cada quien toma la que le, ¿verdad? Con la que se sienten más a gusto. O sea, hay muchos cuestionamientos al género y de ahorita yo no sé si ustedes han visto esta disputa que hay entre las feministas en España, pero también en Inglaterra, en México se está dando. Me parece que en Argentina no está tan fuerte esto, entre las feministas que se oponen al reconocimiento en una ley de la identidad de género con los transfeminismos y el reconocimiento de las mujeres trans. O sea, es una lucha que está ahí encarnizada. Creo que en Argentina no se está dando, ¿verdad? Qué bueno, claro, tema. Por lo que yo sé, no sé, Gilda. No, buenísimo, buenísimo que no se esté, bueno, particularmente yo creo que, no sé, yo creo que el tema, lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo que quiero señalar es que ese tema, lo que es el género, pues las teorías de género tienen distintas interpretaciones, pero hay que reconocerle su fortaleza como categoría de análisis, porque Sí. como categoría es bastante importante y todavía es útil, ¿sí? Todavía nos da elementos. Entonces, por un lado vamos a hablar de las teorías de género, pero por otro lado le voy a decir, mire, como categoría de análisis nos sirve para esto, para esto y para esto. ¿Sí? Si les parece. Y vamos a hablar de Butler, que tiene una visión, por supuesto, completamente diferente, pero que en muchos casos volvemos al tema de que son mujeres muy inteligentes, brillantes, como dirían ustedes, ¿verdad? Mujeres muy inteligentes, brillantes, pero que escriben desde el norte, desde la Academia del Norte, desde una realidad muy distinta a la nuestra en muchos casos, o no a la nuestra, porque a lo mejor se puede parecer a la nuestra en algo, pero no es la realidad de América Latina. ¿Ve? Entonces, un poco esa es la idea de ver hasta qué punto esas teorías nos sirven. Cuando nos sirven las usamos y cuando no nos sirven las cuestionamos. Esa es un poco mi visión en estas cosas. No es que todo porque viene, vamos a analizar hasta qué punto nos sirve o no nos sirven todas estas cosas y creer en nuestra propia capacidad de aprender con H la realidad, o sea, nuestra capacidad de conocer y de aprender la realidad y a partir de nuestras experiencias. Bueno, les voy a compartir, como les decía, varias bibliografías con Julio, se las mando para que la tengan allí. Bueno, creo que estamos armando un equipo y esto no es poco. Bueno, agradecerles a todos, a todas, agradecerle a mi amiga, a Dayana,
Nos vemos el martes próximo, a la misma hora y por el mismo canal. Y decirles que cuando me preguntan que, ¿por qué esto en la universidad? ¿Por qué esto es universidad? A ver, lo que no es universidad es estudiar, repetir y largar. Eso lo puede hacer una máquina. Lo que no puede sustituir una máquina es la creación. Por eso esto que dice Dayana me parece interesante. Una categoría analítica nos puede servir, pero también nos puede servir para poder desarmarla, deconstruirla y usar otra categoría analítica. ¿Por qué categoría analítica? Y porque desde la categoría miramos la realidad. Y vamos desarmando, desmenuzando. Dayana, a cuidarse mucho. Chao, que estén bien. Gracias por su atención.